Bienvenidos a el último webinar de la Administración de Flamesip Venezuela. Un tema muy interesante, ¿por qué falla nuestra cirugía? Probablemente todos estamos claros cómo hacer un diagnóstico, el criterio para indicar una cirugía y probablemente cómo hacerla. Y a pesar de eso, todos hemos tenido casos que no hemos quedado contentos y no sabemos qué pasó. Y estos expertos nos van a ayudar a entender qué pasó. Tenemos 3 invitados, uno de cada federación, y no son invitados al azar, son maestros conocidos por todos. Y esto es no solamente una invitación, es un homenaje también a ellos, en agradecimiento a todo el aporte que nos han dado el doctor Myerson por AOFAS, Manuel por EFAS, Cayo por Flamesip. Realmente mil gracias a ustedes por siempre estar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con el doctor Myerson, con el primer tema. Doctor Myerson, ¿por qué falla el pie cabo varo neurológico? Bienvenido, doctor Myerson. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto, Mark. Ok, gracias. Junto con saludarlos, sinceramente deseo expresar mi gratitud por haberme invitado a participar con ustedes. Es mi interés y cuando hablo así me refiero a mí personalmente, a abrir nuestra frontera y trabajar en conjunto con América Latina, unificar criterios, compartir técnicas y experiencia y en particular continuar con nuestros programas humanitarios. ¿Cómo manejamos cualquier deformidad del pie cabo neurológico? Es muy simple. Una cirugía falla si no está corregida en el ápice de la deformidad y no usa una transferencia de tendón. Los principios son simples: obtener un balance de músculos y mejorar el alineamiento con artrodesis o osteotomía en el ápice de la deformidad, como he hecho aquí con artrodesis triple, tarsometatarsina y transferencia de tibial posterior y largo a corto. Existen casos en que la toma de decisiones es fácil y se basa solo en la apariencia del pie. Entonces, ¿cómo elijo entre la artrodesis o una osteotomía? Es importante entender dónde está la rigidez. Tenga en cuenta que no dije si es necesaria una transferencia de tendón, porque una transferencia es siempre necesaria en una deformidad en cabo neurológico. Todos están muy familiarizados con el uso de la prueba de bloque de Coleman para determinar la flexibilidad del retropié. Pero en mi opinión, la prueba de bloque de Coleman es muy impredecible. Hay pies flexibles que pueden parecer rígidos y hay pies rígidos que pueden parecer flexibles. En lugar de la prueba de bloque de Coleman, haga su propia prueba, examinando el pie para determinar la rigidez o flexibilidad del retropié. No se concentre en la parte delantera del pie, que por supuesto empeorará. Prefiero manipular el retropié para determinar si el talón entrará en valgo. No me preocupa el antepié. Este es un buen ejemplo de lo que sale mal cuando sigue rígidamente la prueba de bloque de Coleman. Esto es un joven de 16 años con una deformidad neurológica, donde hice unas osteotomías para corregir la deformidad. Pero el resultado no es bueno. Verá que el quinto metatarsiano no está rotado y hay sobrecarga lateralmente. La articulación subastragalina todavía está en varo y la columna medial no se ha corregido porque la osteotomía del primer metatarsiano no lo corrige adecuadamente en el ápice de la deformidad. A continuación, se muestra un ejemplo en el que se utilizó uno de los principios para la corrección, en otras palabras, una transferencia de tendón. Pero de hecho, la corrección obtenida no fue muy buena. Cometí un error.
con este pie cabo varo asociado con Charcot-Marie Tooth, porque la estructura del pie no se corrigió en el ángulo de inclinación del calcáneo y la articulación subestragalina todavía está en varo. Independientemente del tipo de deformidad, lo que se ayudará a determinar la corrección ósea es mirar dónde está el ápice de la deformidad. En mi opinión, quiero mostrar algo en esta diapositiva. Mi hijo Lucas ahora está un residente en ortopedia, en traumatólogo, y él me ayudó con este papel. Muy interesante, estoy muy orgulloso de él. Ok. En mi opinión, la mayoría de las deformidades, ya sea en el medio pie o en el retropié, se pueden tratar con una osteotomía truncada como Cole o Hapas en combinación con la osteotomía del calcáneo y los procedimientos adecuados de giros blandos. Comencemos con los principios de la osteotomía del calcáneo. Esto está bien ilustrado aquí, comenzando con una incisión extensible. El peroneo está transferido al largo a corto, seguido de la osteotomía del calcáneo. Esta no es una osteotomía de Dwyer, sino una osteotomía en 3 planos, como se demuestra aquí. La osteotomía de calcáneo está en 3 planos. La cuña se extrae lateralmente y puede variar de 6 a 12 milímetros con traslación de 6 a 12 milímetros, así como traslación cefálica que corrige el ángulo de inclinación del calcáneo. Aquí la osteotomía se ilustra nuevamente y debe notar la diferencia entre una osteotomía de Dwyer y la osteotomía triplanar de Meyerson. El video demuestra la magnitud de la corrección que se puede obtener moviendo esto tanto como 10 a 15 milímetros lateralmente. Por supuesto, tenga en cuenta la posibilidad de causar un síndrome de túnel del tarso con estas correcciones laterales muy importantes. Entonces, una cuña lateral a menos de 8 milímetros, traslación lateral de 10 a 15 milímetros y traslación cefálica de 8 milímetros. El principio de la osteotomía se demuestra aquí en este paciente de 27 años con una deformidad muy rígida asociada a Charcot-Marie Tooth. Notará el ápice de la deformidad tanto en la articulación subestragalina como en el medio pie. Tenga en cuenta que no es suficiente sacar una cuña dorsalmente de la parte media del pie. El cuboides debe rotarse sin sacar una cuña y la columna medial no requiere ninguna rotación, que requiere elevación. La secuencia de pasos está bien ilustrada aquí. El tejido blando se libera medialmente y el tendón se transfiere. Antes de la osteotomía se hace una transferencia entre el peroneo largo a corto y tenga en cuenta que siempre se realiza en el ápice de la deformidad, aquí en la articulación navículo-cuneiforme, donde luego se retira la cuña. Y después es muy importante empujar hacia arriba, debajo del cuboides, para trasladar la columna lateral, que se fija de forma rutinaria con pines. No es necesario utilizar tornillos o placas que en realidad son bastante difíciles en esta ubicación. Esta es un paciente típico con una deformidad muy rígida asociada con pie caído. Puede ver la alineación obtenida con la osteotomía del calcáneo y del medio pie con fijación temporal con pines. Tenga en cuenta que
En este caso, el ápice de la deformidad no estaba en la articulación cuneiforme escafoide, sino a través de las cuneiformes y el cuboides donde se realizaron las osteotomías. Ya le he mostrado este caso con un mal resultado, pero el problema interesante fue que 6 meses después, él quería tratamiento en el pie contrario y tuve que explicarle a la familia que no estaba satisfecho con los resultados de mi cirugía. Les explicó que pensé que necesitaban hacer más, lo que aceptaron y hice la corrección del calcáneo y el medio pie como se describe. Puede ver los resultados aquí con una corrección fijada con pines y una gran diferencia en comparación con el pie opuesto después de una osteotomía del calcáneo, una artrodesis del medio pie, una osteotomía del cuboides, también una transferencia de largo a corto. Un otro ejemplo de lo mismo, el procedimiento comienza en el lado medial, una transferencia de tibial posterior y una fasciectomía. Tras esta agresiva osteotomía del calcáneo, se puede ver el talón está muy bien alineado. La cuña del medio pie aquí se toma de la articulación navículo-cuneiformes. Es posible realizar la osteotomía del cuboides a través de esta incisión, pero a menos que tenga mucha experiencia con este procedimiento, es mejor extender la incisión lateral desde la osteotomía del calcáneo distalmente y hacer la osteotomía del cuboides a través de una incisión separada. Luego se realiza la transferencia del tendón tibial posterior y se puede ver el rango de movimiento obtenido con pie plantígrado luego de la corrección de una deformidad severa. Aquí hay una deformidad peor. Un momento, ¿qué ocurre aquí? Aquí una deformidad peor con un cóncavo varo rígido muy severo. Y después de la transferencia del tendón tibial posterior, se puede ver en la cara anterolateral de la pierna. Se realiza la transferencia largo a corto, seguida de una osteotomía de calcáneo y luego el medio pie. Se inserta un pin guía que se comprueba bajo fluoroscopia para asegurarse de la ubicación de la cuña. Después de la osteotomía se fija con pines de 3 milímetros y se realiza la transferencia del tendón tibial posterior a través del cuboides. La técnica que utilizo para la transferencia del tendón es posicionar mediante un émbolo de una jeringa de 30 mililitros que luego se sutura sobre una gasa. Y aquí se presenta el aspecto radiográfico final del pie. Un técnico que me gustaría mostrarles es que puede trasladar dorsalmente la osteotomía empujando hacia abajo el escafoides como la mano derecha, mientras eleva el pie distal con la mano izquierda. Puede ver la traslación dorsal del medio pie, la radiografía con fijación con pines. Esta es la apariencia final. Discúlpeme. Esta es la apariencia final preoperatoria y postoperatoria de este pie. Quiero pedirles a todos se familiaricen con este procedimiento que he encontrado que es extremadamente confiable, incluso para deformidades severas y rígidas. Por supuesto, es necesaria una triple para corregir deformidades muy severas y rígidas. Déjenme ilustrar esto aquí para ustedes. La corrección del cabo se logra más fácilmente con una incisión extensible solo lateralmente. La cuña se retira de las articulaciones subastragalina y Chopart, donde se puede ver la extensión
de la cuña, particularmente lateralmente, lo que se requiere. El corte con la sierra se inicia en la articulación calcánea cuboidea y la talonavicular, luego se manipula el pie en valgo. Noten también aquí la presión debajo de la mano izquierda empujando hacia arriba el pie hacia la posición corregida en la alineación deseada. Tengan en cuenta también que ocasiones en las que deben agregar una osteotomía del calcáneo debajo de la arterodesis subastragalina si el varo persiste. Esta es la fijación que suelo usar para este tipo de deformidad. Esta es una deformidad rígida muy típica que trataríamos con una artrodesis triple. Deben entender, sin embargo, que si realizas una artrodesis triple como procedimiento aislado, no deben esperar un buen resultado, porque siempre son procedimientos adicionales que deben realizarse en conjunto con el triple. Por ejemplo, en este caso, se puede ver que además del alargamiento del tendón de Aquiles y el triple, una liberación de fascia plantar y transferencia del tendón tibial posterior y largo a corto, además de la artrodesis de los dedos del primer tarso metatarsino. Aquí está la secuencia. Comienzo en el lado medial del pie con una transferencia del tendón tibial posterior. A través de la misma incisión se corta el spring ligament y el lado medial de la articulación talonavicular. A través de la misma incisión se corta la cabeza del astrágalo. Por supuesto, no es visible en el lado medial del pie. Después de la liberación de fascia, me acerco al pie a través de una incisión extensible lateralmente y comienzo con la articulación calcánea cuboidea, donde se retira una cuña muy grande. Luego se retira la cuña de la articulación subastragalina debajo del peroné y a veces y finalmente se corrige la articulación talonavicular también con una gran resección en cuña. Puede ver la alineación obtenida aquí, pero esto no está completamente corregida. Permanece la deformidad en varo del talón. Esto no es aceptable y se realizó una osteotomía adicional del calcáneo debajo de la artrodesis subastragalina. Entonces puede ver el resultado final aquí. En pacientes con una deformidad en equinocavo varo muy grave, como alternativa a la corrección con una artrodesis pantalar o una talectomía o corrección gradual con fijador de Ilizarov, si existe un rango de movimiento en el tobillo, se puede realizar una artrodesis triple. Verán la corrección obtenida en este paciente después de la liberación de tejidos blandos medialmente y las cuñas retiradas mediante un abordaje extensible lateralmente. Esto le brinda una muy buena corrección y como dije, cuando el rango de movimiento del tobillo esté presente, este procedimiento tendrá éxito independientemente de la gravedad de la deformidad. ¿Dónde se realiza la artrodesis? Entonces depende del ápice de la deformidad. En este caso se puede ver en el ápice no solo en la articulación subastragalina, sino también en la tarsometatarsina se presente flexión plantar y aducción. Y por esta razón se realizan múltiples niveles de artrodesis. Aquí hay una deformidad en cabo interesante, pero enfatiza que una artrodesis triple no era suficiente para la corrección. Ok. Cometí un error en este caso
porque el cabo todavía está presente y el ángulo de inclinación del calcáneo todavía es demasiado alto. Y lo que debería haberse hecho fue una osteotomía adicional del calcáneo debajo de la artrodesis subastragalina. Aunque esta deformidad puede corregirse con la osteotomía del medio pie, como demostré antes, este medio pie era extremadamente rígido y sentí que era necesaria una artrodesis triple y transferencias de tendones. Hay un ápice en la articulación subastragalina, otro ápice en la articulación de Chopard, un tercer ápice en la articulación tarsometatarsina, que requieren múltiples niveles de corrección para obtener un pie plantígrado. Hay ciertas deformidades que no van a poder corregir, ni siquiera con una artrodesis triple, y este es un buen ejemplo de deformidad persistente debido a la posición fija del quinto metatarsiano. En estos casos se debe considerar una ostectomía del quinto metatarsiano. Miren este ejemplo en un paciente que se ha sometido previamente a una osteotomía de medio pie, pero el pie todavía está supinado. ¿Dónde está el ápice de la deformidad? Si miran el retropié, no hay mucho varo en el ángulo y el ángulo de inclinación del calcáneo es bajo. Y este es un buen ejemplo de persistencia deformidad por la posición fija del quinto metatarsiano. En estos casos se debe considerar remover o quitar el quinto metatarsiano. Ya se ha realizado una osteotomía del medio pie, pero no se puede repetir esta osteotomía. Si miran esto aquí, lo que ven es después que removí el quinto metatarsiano. Esto se ve muy bien, pero quiero mostrarles cómo se obtuvo este resultado. Todo lo que hice fue usar Photoshop para quitar el quinto metatarsiano, como ven aquí, y de repente pueden ver una mejora en la forma del pie. Lo que aprenden de esto es que la excisión de la base del quinto metatarsiano a veces es necesaria. Puede ver la resección del metatarsiano aquí junto con los procedimientos del retropié. No les preocupe por el peroneo corto, ya que de todos modos no funciona, y si quieren dejarlo aquí, puedes sujetarlo con suturas al periósteo. Aquí pueden ver el resultado en este paciente tras una triple o una osteotomía del calcáneo y la excisión del quinto metatarsiano. Se puede determinar la necesidad de esto después de la triple. Todavía hay mucho callo debajo del quinto metatarsiano. No podrás soltar el quinto metatarsiano a menos que hayas enfermado una parte de él, como ves aquí. Esta cirugía, en ese paciente la cirugía falló debido a que no se pudo tratar el desequilibrio muscular y se ignoró la rigidez del retropié. Tiene la forma de la marcha típica de un paciente con Charcot-Marie-Tooth. Ahora en realidad peor que antes de la cirugía. Esta fue una gran cantidad de cirugía, pero la cirugía de revisión aún debe observar los principios de corrección, el ápice de la deformidad combinados con transferencias de tendones apropiadas, en este caso la tibial posterior y anterior, así como el largo a corto. Este fue una gran cantidad de cirugía. Sí, en este caso, las fuerzas de los músculos tibial posterior y peroneo largo causaron la recurrencia después de la artrodesis.
Los músculos causaron la recurrencia, la deformidad y la apariencia después de la cirugía con una revisión de la triple con transferencias tendones. La fuerza principal de la deformación es el músculo tibial posterior y este se separa para su transferencia. En este caso, hubo una contractura de abducción severa y se liberó el aductor del hallux. Normalmente, haría una liberación de la fascia plantar por vía percutánea, pero debido a la incisión extensiva, me acerqué a la fasciectomía medialmente. Para estas deformidades severas, es útil estabilizar el tobillo y utilizo un abordaje lateral extensible para el tobillo y la revisión de la artrodesis del retropié. Como era de esperar, el tobillo estaba un poco inestable y se corrigió al finalizar la revisión triple. Y la revisión de la triple con una sierra y el aspecto final tras la artrodesis de revisión. En resumen, la corrección siempre se obtiene con una combinación de equilibrio muscular y corrección ósea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mark. Excelente, doctor Myerson. Gran presentación. Mil gracias. Es un placer. Es importante destacar para los que no saben que el doctor Myerson todavía estaba bajo los efectos de los gases anestésicos. Fue operado hace 2 días de una fractura por su intensa actividad y un poquito accidentada de actividad deportiva. Doctor Myerson, gracias por estar hoy. Abrimos las preguntas. Santi, ¿quieres empezar? Sí, empezando por supuesto, doctor Myerson, dándole otra vez la bienvenida y agradeciéndole su presencia. Para la despedida de Gabriel y para mi bienvenida es muy honroso tenerlo con nosotros. Doctor Myerson, lo están saludando de muchas partes de Latinoamérica. Voy a empezar con una pregunta de las damas. La doctora Marina Carrasco de Argentina quiere saber si realiza la elongación o la transferencia del tibial anterior. No uso una transferencia de tibial anterior. En mi opinión, no es necesario. En la mayoría de los pacientes con Charcot-Marie Tooth, el músculo de tibial anterior no funciona. Entonces, casi siempre uso la transferencia de tibial posterior. A veces, en el caso que he mostrado, cuando el primer metatarsal está elevado y el hallux está poco flexionado, el tendón de tibial anterior produce una deformidad. Solo en este caso es necesario mover el tibial anterior hacia un poco lateral para disminuir la fuerza en la columna medial. Perfecto. Rodrigo Núñez te saluda, Mark. Voy a leerte su pregunta. La hizo en inglés, te la voy a transmitir idéntico. Rodrigo Núñez dice, hi Mark, an experience in doing multiple metatarsal osteotomies for severe abduction, but minimal invasive and not fixing them. Sí, no tengo experiencia, pero quiero decir que depende al ápice de la deformidad. El ápice no está en el antepié en los metatarsianos, nunca. Siempre está poco más proximal o en las cuneiformes o en la navícula cuneiforme. Entonces, no me gusta hacer unas osteotomías más adelante, por ejemplo, como he descrito mi profesor Jazz en las tarsometatarsíanas. Es porque la mayoría de las deformidades son más proximal.
Y claro, se puede hacer osteotomías percutáneamente, pero no me gusta porque no está en el ápice. Ok. Te saluda José Roberto López desde Medellín, aquí en Colombia. ¿Cómo define a dónde transferirse el peroneo largo al corto, retromalleolar, el retropié, a la base del quinto? ¿Y cómo define siempre si transferir el tibial posterior completo? Ok. Siempre prefiero una transferencia de tibial posterior completo por el membrano interóseo, siempre. El peroneo largo a corto se puede hacer la transferencia retromalleolar, pero siempre hago la incisión extensible para hacer la osteotomía del calcáneo, la transferencia de tendón y a veces la osteotomía de cuboides también. Entonces es más fácil hacer la transferencia en la parte, en la cara lateral del calcáneo. Perfecto, Mark. Hay muchísimas preguntas. Gabriel, cuando creas conveniente que pare, me avisas. Voy a pasarte la pregunta de nuestro hermano Guillermo Arrondo, el vasco desde Argentina, que te pregunta. Hola, amigo vasco. ¿Se le suma alargamiento de Aquiles y fasciotomía? ¿Cuándo? Ok. Fasciectomía, perdón. Es muy raro que sea necesario porque cuando hago la osteotomía del calcáneo es en 3 planos, siempre hacia cefálico. Entonces, es casi como una elongación de Aquiles. Después de la transferencia de tibial posterior, si persiste un poco equino, es muy importante elongarlo porque es necesario cumplir más o menos 10 grados de dorsiflexión pasiva antes de la fijación del tendón tibial posterior. En esos casos hago una tenotomías percutáneamente como Hoek, pero en la mayoría de los casos no es necesario. Víctor Araya te pregunta cómo maneja el acortamiento del pie posterior a estas osteotomías en pie cabo, un pie corto. ¿Cómo lo manejas? No entendí la pregunta, Santiago. Después de las osteotomías, Mark, en el pie cabo se considera que puede haber un acortamiento de la longitud del pie. ¿Te parece importante? Pero la verdad es, mira, cuando empieza con un pie cabo, después de la resección de cuñas, claro, el pie está plantígrado y la verdad es que elonga un poco el pie. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gabo, ¿me dices cuándo paro, por favor? No, Santi, yo le pregunto al doctor Myerson, en el cabo flexible severo, muy severo, yo sé que no le gusta mucho la opción de la artrodesis subastragalina, pero probablemente como está parte del ápex de la deformidad en la articulación subastragalina, con una artrodesis subastragalina rotando bastante el pie, probablemente se corrija bastante bien el varo y no haga falta osteotomía. ¿Tiene alguna experiencia con esto? ¿Qué opina? Gabriel, no tengo opinión. Creo que a veces con deformidades más graves, el ápice está en la subastragalina y es importante hacer la resección de cuña en el ápice de la deformidad. Y no he tenido experiencia con problemas después de resección de una cuña de la articulación subastragalina. En tu experiencia, es poco diferente. Doctor Myerson, yo desde hace unos 7, 8 años, en estos cabos severos, flexibles, no hago osteotomía, sino que hago toda la corrección a través de la articulación subastragalina,
además de todo lo que hacemos, ¿no? Las transferencias de tendones y todo, pero mi único gesto en el retropié es esa artrodesis y por fin creo que quedo un poco contento con los varos, porque tradicionalmente cuando hacíamos estas correcciones, hacíamos múltiples osteotomías y pasaba lo que usted explicaba, uno quedaba no satisfecho, como que seguía el pie en un poco de varo. Y mi sensación ahora es que con esta artrodesis, forzando la corrección a través de la subastragalina, el pie parece un poco mejor la corrección. Sí. No tengo experiencia con este problema, Gabriel. No sé si Manuel, Cayo, tengan algo que añadir o tienen alguna experiencia con esto. Sí, en algunos casos es posible corregir a través de una triple, incluyendo la subastragalina, obviamente, con un efecto Lambrinudi. El efecto Lambrinudi creo que puede ser en algunos casos útil cuando el ápex está en la tala navicular, y creo que ofrece también muchas posibilidades de corrección triplanar a través únicamente de dos segmentos de corte, la subastragalina y la tala navicular. Yo la utilizo con cierta regularidad, además de añadir otros gestos, obviamente, en el antepié, pero prefiero a veces hacer una sola osteotomía artrodesis, hacer dos multinivel o hacer una atrás y una medio pie. Pero ya la experiencia es probablemente diferente en cada uno, ¿no? En casos post-polio... No hablamos de triple, estamos hablando de corregir solo en la subastragalina, porque es un pie flexible aún, no es un pie rígido, pero solamente con la cuña, que además es una cirugía muy sencilla, porque cuando es un varo severo, haces la incisión en la subtalar y ahí está la articulación. Solamente con la subtalar y la rotación a través de la subtalar es bastante lo que se puede conseguir de corrección sin necesidad de triple. Cuando hablamos de triple, porque hay alguna rigidez o algo de esto, pues obviamente sí, y es en la única condición en la que fijamos la calcáneo-cuboidea, porque hay que resecar parte de la calcáneo-cuboidea, como dijo el doctor Myerson. Pero hablamos de deformidades severas, pero flexibles. Gabriel, ¿es posible que depende a la ubicación de la osteotomía del calcáneo si se hace más cerca a la subastragalina, a la articulación, sea mejor? Es porque es más cerca al ápice de la deformidad. Entiendo. Y hace como un super Dwyer, ¿no? Algo así. Sí. La triple osteotomía de Myerson ahí, Gabo. Claro. Sí. Bien. Yo creo que seguimos, Santi. Doctor Myerson, muy agradecido. Muy interesante. Es un placer, como siempre, compartir mis ideas con ustedes. Gracias, Gabriel. Gracias. Y felicidades, Sandy. Felicidades, presidente. Gracias, profesor. Okay. Muchas gracias. Bye. Doctor Myerson, gracias. Don Manuel, por favor, seguimos ahora con el doctor Manuel Monteagudo, que nos va a contar por qué podemos fallar en lo contrario, en el manejo del pie plano del adulto. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un privilegio estar aquí en un día como hoy en el que hay un cambio de presidente. Enhorabuena por todo tu trabajo, Gabriel. Enhorabuena, Santiago, por la nueva presidencia. Estoy seguro que Flamecip va a seguir siendo grande en el mundo del pie y tobillo a nivel mundial. Como presidente del Comité Científico de EFAS, que veo que habéis puesto EFAS ahí, también es un orgullo para mí poder representar a mi sociedad europea en este evento. Trabajo desde hace 20 años en cirugía ortopédica y traumatología de pie y tobillo, en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y en la Facultad de Medicina como profesor de ortopedia y coordinador del segundo ciclo de medicina en la Universidad Europea de Madrid. Trabajo como consultor internacional en estas dos firmas, pero no hay conflicto de intereses con la presentación de hoy. ¿Por qué fallamos en la cirugía del pie plano del adulto? Es muy frustrante, pero todos tenemos casos en el que el paciente llega 6 meses, un año después de la cirugía que hemos hecho y nos dice que el pie duele más y que está más plano que antes de operarle. Y cuando tenemos esto e intentamos buscar causas, no es fácil encontrar causas de fallo y cómo solucionar esos fracasos.
Para conocer qué hay que hacer a continuación, cómo intentar mejorar ese fracaso, es importante analizar qué ha pasado en ese caso, y cuando intentamos analizar qué ha pasado es fundamental también saber cómo funciona un pie plano para poder también buscar una solución mecánica o un entorno mecánico más adecuado para que funcione mejor en la recirugía, en la cirugía de rescate. Les presento a través de 4 escenarios posibles, algunos ejemplos reales y algunos ejemplos de fallos míos y de otros compañeros y cómo hemos intentado solucionarlo. El primer escenario es la presencia de un ostibiale o un auricular accesorio doloroso. 38 años, una mujer con una tendinopatía insercional tibial posterior, 2 años de evolución. Mucho dolor en la zona insercional del tibial posterior navicular, y cuando hacemos una radiografía, esta paciente tenía la radiografía inicial con ese navicular accesorio. La paciente venía operada de otro centro y la paciente, cuando llegó a nuestra consulta, decía que estaba peor que antes de la cirugía. Llevaba 1 año de evolución, mucho más dolor, más aplanamiento y más incapacidad para la marcha. Si se fijan, a la derecha en la radiografía hay un agujero en el escafoides donde han anclado el navicular, el tendón tibial posterior. Si se fijan en el análisis visual de la marcha de la paciente, muestra un pie derecho colapsante con abducto del antepié y con un colapso en la región talonavicular, y ese colapso era muy doloroso. No podía extender la rodilla porque producía mucho dolor en el pie, y produce un flexo antiálgico de rodilla para no provocar más dolor en el pie. En esta situación, las preguntas que nos planteamos son múltiples. La primera, ¿el os tibiale es la causa del problema o es una consecuencia del problema? Ese huesecito había estado ahí muchos años, más de 30 años, y nunca había tenido dolor. Luego, realmente, la presencia de un os tibiale en casi todas las ocasiones se hace doloroso, se produce una tendinopatía insercional porque existe un pie plano subyacente que se hace evidente clínicamente después de fracasar los mecanismos compensadores que acompañan a un pie plano o algo asintomático. Luego, realmente, los tibiales, un incidentaloma en estos casos, se encuentra incidentalmente ahí, pero la causa probablemente de dolor sea otra muy diferente. La resección aislada del os tibiale en un caso de pie plano valgo probablemente no mejore la causa, no mejore el problema, e incluso lo pueda empeorar por una elongación de la inserción del tibial posterior. También, cuando se reseca y se intenta anclar con un túnel, sabemos que en ocasiones eso produce una elongación y produce problemas también en el posoperatorio. En esta paciente con esa situación decidimos realizar 2 gestos quirúrgicos. La reinserción del tibial posterior debía acompañarse de un mecanismo de protección para evitar el colapso del pie en el arco medial. Y para eso, con el abducto que presentaba, asociamos una osteotomía de alargamiento de columna lateral, que fijamos con una cuña de titanio poroso. Después de hacer la osteotomía, y tiene que ser además ese orden, una vez reglada la posición correcta del pie, podemos hacer un reanclaje, una reinserción del tibial posterior con una tensión adecuada. Y la paciente mejoró. Esta es la radiografía y el análisis visual de marcha. A los 6 meses posoperatorios, la paciente estaba prácticamente sin dolor, asintomática, haciendo una vida normal. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué ha fracasado el protocolo inicial? El mecanismo anticolapso de la fascia plantar es fundamental. Lo que hacemos, o lo que hemos hecho en este caso, es restaurar ese mecanismo anticolapso. Hemos creado un pie menos colapsante, eliminando el abducto del antepié, y eso le quita una gran cantidad de trabajo al tendón tibial posterior, con lo cual las partes blandas mediales deben mejorar como consecuencia de ese gesto óseo. El retensado del tibial posterior era necesario para que pudiera acompañar, pero claramente el mecanismo de cabrestante de Windlass de la fascia plantar es clave como mecanismo anticolapso en este tipo de pies. Luego, la conclusión en este escenario 1 es que tenemos que tener mucho cuidado cuando existe un os tibiale sintomático, una tendinopatía tibial posterior, porque en la mayoría de los casos hay un pie plano valgo, a veces sutil, a veces subclínico, pero que precisa además una corrección en el momento de una cirugía de rescate. El segundo escenario que les quería presentar es un pie doloroso con una coalición, pie plano doloroso, con una coalición ósea talocalcánea. 19 años, dolor medial de tobillo incapacitante, 2 años de evolución, una paciente que era atleta, competía en atletismo en la universidad,
y venía porque le habían hecho una cirugía y estaba peor que antes de la cirugía. Aparentemente habían intentado resecar la coalición talocalcánea. Digo aparentemente porque saben ustedes que es muy complicado hacer una buena resección y en esta paciente lo habían intentado hacer por vía artroscópica, pero en las pruebas de imagen no vimos que hubiera una resección como tal de la coalición. Y esta paciente presentaba estas imágenes, fíjense a la izquierda abajo en el signo de la C típica de las coaliciones óseas talocalcáneas, fíjense arriba a la derecha la menor altura del tobillo que está más plano y también el control visual de la marcha que nos ofrece un pie plano valgo y esta paciente tenía dolor, había dejado de competir. En el TAC, en el escáner, ven la coalición masiva talocalcánea. ¿Y qué es lo que duele aquí? ¿Duele la coalición? ¿Hay que hacer algo en la coalición? De nuevo, creemos que la coalición no es la causa del problema, sino que está en mitad de un problema. Y fíjense que en las resonancias no hay edema óseo en torno a la coalición, lo que está edematizado y problemático son las partes blandas mediales. De nuevo, creemos que la causa no es la coalición, la causa del problema, sino que existe un problema de partes blandas en un pie plano valgo que ha dejado de tener una buena compensación, se ha hecho sintomático y entra en una situación de daño de las partes blandas mediales. Ese estrés de partes blandas mediales creemos es el responsable de dolor de este tipo de pacientes. Luego, ¿qué hacemos con esta paciente? Imagínense que este señor es el sprint ligamento, todas las partes blandas mediales, tendón tibial posterior, ligamento en hamaca, y que se le cae todo el peso encima del cuerpo, que además es mayor porque la subastralina que no está presente no sirve para amortiguar parte de esa carga. Luego le cae todo el peso a plomo. ¿Cómo ayudarían a mejorar esas partes blandas mediales? ¿Qué le harían? ¿Le harían un corte por las cajas para poder tener un poco más de movimiento en las cajas? Pues probablemente no. Lo que haríamos sería quitarle 2 cajas para que estuviera bien. Esa quitar 2 cajas es hacer una osteotomía varizante de calcáneo, es mejorar el pie plano valgo que tiene esta paciente. Cuando hacemos una osteotomía varizante como único gesto sin tocar la articulación subastralina, podemos conseguir que las partes blandas mediales estén protegidas y dejen de recibir la carga anómala que recibían. Esta es la situación preoperatoria, postoperatoria un año. Fíjense, habiendo hecho exclusivamente una osteotomía varizante de calcáneo, la diferencia grande en la altura del pie operado y respecto al preoperatorio. Cuando ganamos esa altura, obviamente no se gana a través de la subastralina, se gana a través del Chopard y en menor medida a través del Lisfranc, pero existe una traslación, claro que existe una traslación y por eso se traduce en la ganancia de altura. ¿Qué hemos conseguido con esa ganancia de altura? Pues de nuevo mejorar el mecanismo anticolapso de la fascia plantar. Hemos conseguido que el efecto Windlass se restablezca y ese pie sea no colapsante y las partes blandas mediales mejoran todas. Al año de evolución la paciente estaba asintomática, había vuelto a poder hacer deporte con normalidad otra vez. Luego, segundo escenario, tengan cuidado con la resección de una coalición ósea talocalcánea o con cualquier gesto que no conlleve también la reconstrucción del pie plano valgo que está subyacente. Tercer escenario, un pie plano valgo con error de indicación. Este es un caso mío. Todos hemos equivocado diferentes estadios evolutivos del pie plano valgo y cuando los equivocamos el resultado no es bueno. ¿Por qué creo que me equivocaba en algunos casos? La radiología de la derecha no correspondía con el análisis visual de la marcha de la izquierda y eran el mismo paciente, era la misma paciente. A la izquierda vemos un pie plano valgo con abducto y seguro que con un varo, una supinación rígida del antepié, larga evolución. Sin embargo, las radiografías de la derecha eran más benévolas, tenían una buena cobertura talonavicular. Y esto nos llevó a cometer algún error en el pasado. Confundí en un estadio 1, un estadio 2A por un estadio 2B de la antigua clasificación clásica de Johnson-Strom. Ahora saben que hay otra diferente, el grupo de consenso, que también sería bueno discutir, pero lo confundimos e hicimos una osteotomía aislada de calcáneo, una varizante. Las radiografías en carga no siempre son fiables. Este trabajo de nuestro amigo Norman Espinosa lo demuestra. Mientras el paciente tenga algún mecanismo de compensación, el paciente es capaz de aprovechar su minuto de gloria en el departamento de radiología. Es capaz de apretar el pie y capaz de tener una radiografía mucho más benévola que lo que nos indica el análisis visual de la marcha. Por esto ahora
me fío mucho más del análisis visual de la marcha que de la radiología del paciente. La radiología solo es fiable cuando todos los mecanismos de compensación se agotan. Y en esta paciente a la que hice una osteotomía varizante de calcáneo de manera aislada, infravalorando el resto de deformidades, la osteotomía de calcáneo, a pesar de estar aparentemente bien ejecutada, con la transacción adecuada, no le funcionó, empeoró. Y al año de la cirugía vino porque estaba peor. Y en las radiografías del año de la cirugía, fíjense ya que el escenario es muy diferente. La cobertura talo-navicular es muy diferente. ¿Por qué? Porque probablemente ya se hayan perdido todos los mecanismos de compensación y el mecanismo anticolapso de la fascia plantar haya fracasado completamente. Ahí ya tenemos una imagen paralela a la situación clínica de la paciente. Situación clínica que era muy mala porque tenía una marcha apropulsiva, como ven ahí, con un abducto importante, y lo que hicimos en la cirugía de rescate fue lo que probablemente tendríamos que haber hecho en la cirugía inicial. Retiramos los tornillos de la osteotomía de calcáneo e hicimos una osteotomía de alargamiento de columna lateral y una plantarización de la columna medial, un Evans y un Cotton. Con esto logramos mejorar ese mecanismo anticolapso. Y esto es lo que hacemos de entrada cuando vemos un paciente que tiene esa combinación de valgo, de abducto y de varo de retropié, de varo de antepié, de supinación rígida de antepié, porque cuando hacemos esta triple osteotomía, Koutsogiannis, Evans y Cotton, se restaura ese mecanismo anticolapso y el pie puede mejorar mucho más y la sintomatología mejora en estos pacientes. El restablecimiento del funcionamiento de la fascia plantar me parece que es fundamental en poder conseguir un pie plantígrado y en poder conseguir un pie mecánicamente no colapsante. Todos ustedes tienen idea de cuál de estos dos arcos va a colapsar más fácil. Ante la misma presión que podemos ejercer en el ápex del arco, fácilmente el de abajo va a colapsar mucho más y más fácilmente. Es muy visual, muy intuitivo. Pero esto es aplicable también al pie plano valgo. Hace varios siglos, la cúpula de la Catedral de Florencia se caía cuando la estaban construyendo porque pesaba mucho, era muy pesada. Y vino un arquitecto loco, Brunelleschi, del que todo el mundo se reía y dijo, bueno, si se colapsa, vamos a hacerla más alta, más grande y más pesada. Claro, era completamente ilógico esto, va contra todo sentido común. Sin embargo, lo que Brunelleschi hizo con la cúpula de la Catedral de Florencia fue dotarla de un gran mecanismo anticolapso al restaurar un arco no colapsable. Y lo mismo pasa en la fascia plantar del pie. Cuando dotamos de un buen mecanismo anticolapso, la fascia plantar no funciona bien. Si estiramos la fascia plantar en cualquier deformidad combinada 3D y el pie plano, sucede esto que ven aquí. El estiramiento de la fascia plantar procura un colapso mucho más fácil de todo el arco del pie y las deformidades progresarán una tras otra hasta conseguir esa deformidad 3D de valgo, abducto y supinación de antepié, que es la peor de las deformidades flexibles que podemos abordar. Luego, escenario 3, la corrección del valgo de retropié, pero no del resto de las deformidades, fracasa y tiene fecha de caducidad muy, muy cercana, al menos en nuestra experiencia. Y el último escenario que les quería plantear es confundir un pie plano valgo por un pie plano varo paradójico. Esto es también un motivo de confusión que nos ha llevado en el pasado a algún problema y que seguimos recibiendo ocasionalmente. Hay un tipo de pie plano que no es valgo, sino que es varo, y esta situación solo se da, salvo casos iatrogéneos o postraumáticos, solo se da en la enfermedad de Müller-Weiss. Y en la enfermedad de Müller-Weiss existe el plano que ven ustedes ahí, depende de la tuberosidad del navicular, no depende de la cabeza del astrágalo, sino de la tuberosidad del navicular. Cuando existe esta imagen de artropatía talonavicular y en la radiografía dorsoplantar de ambos pies en carga, vemos que lo que protruye es el navicular y no la cabeza del astrágalo, hay que despertar las alarmas. Sobre todo para los más jóvenes, que veo que hay mucha gente joven conectada, esto no es un pie plano valgo, es un pie plano varo, porque la cabeza del astrágalo está rotada hacia afuera y desplazada hacia afuera, comprimiendo en un mecanismo de cascanueces, de nutcracker, la zona lateral del navicular. Como la cabeza del astrágalo se va hacia afuera, se sitúa sobre el calcáneo y esto induce un varo subtalar inmediato. Luego este pie tiene un varo subtalar. Si a este pie lo confundimos con un pie plano y le hacemos una osteotomía varizante, lo hemos fastidiado para siempre. Lo hemos hundido, porque hemos hecho lo contrario de lo que necesita este pie.
Luego, en el pie plano varo paradójico del Müller-Weiss, no debemos adoptar soluciones de pie plano, sino de pie varo, de retropié varo. Y esto también va muy en consonancia de intentar aprovechar el cartílago virgen que existe en la zona más medial de la talonavicular. Este cartílago está virgen, nunca se ha usado. Este está muy mal, lo vemos muy bien, está muy mal, pero esto es una artropatía asimétrica. Si entendemos bien esto en las supramaleolares de tobillo, es el mismo esquema aquí, pero en la talonavicular. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Girar como sea el astrágalo hacia la zona medial para aprovechar el cartílago sano. Y eso lo conseguimos haciendo una osteotomía supervalguizante de calcáneo. Como habéis dicho bien antes y ha comentado muy bien antes el profesor Myerson, cuanto más adelante nos vayamos, más valguización, el Dwyer nos va a funcionar mucho mejor. Y en nuestra experiencia, 8 o 10 milímetros de Dwyer más 10 milímetros de traslación lateral es óptimo para conseguir una buena corrección en la mayoría de los casos de Müller-Weiss. Aquí tiene la traslación, hemos puesto a plano el lateral para que no moleste con el calzado, pero fíjense en la parte medial la traslación que hemos conseguido con el Kutsoyanis inverso. Los cambios son importantes, fíjense en los cambios que se producen en la talonavicular, como a la derecha ya hay una cobertura y se produce, ya se marca una línea de Senton entre el astrágalo y el navicular. Y fíjense en la lateral, que es todavía más espectacular, como a los 4 años de evolución, sin haber hecho nada en la talonavicular, la talonavicular ofrece un aspecto mucho más sano y mucho más agradable de lo que tenía antes, que era un aspecto artrósico y prácticamente sin articular. Lo que estamos viendo ahí es el efecto de la traslación medial del astrágalo y la creación de una neoarticulación que siempre estuvo ahí, pero que nunca fue aprovechada hasta ese momento. Otro caso igual arriba, artrosis, no articulación talonavicular. Otro caso corregido exclusivamente con una osteotomía valguizante de calcáneo, y vean ustedes la recuperación radiológica de la talonavicular. Y esto además se produce también un efecto antiálgico muy grande. Tuvimos la ocasión de juntar las experiencias de Baltimore y Madrid, y Su-Yuan Lee, Mark Myerson y nosotros publicamos este trabajo con buenos resultados, utilizando exclusivamente una osteotomía supervalguizante en la enfermedad de Müller-Weiss. Luego, cuidado con la enfermedad de Müller-Weiss, porque si hacemos una solución varizante en un problema que es de varo, tendremos un resultado malo asegurado, completamente asegurado. El mensaje para llevar a casa son estos 4 puntos que tenemos que considerar como causas evitables frecuentes de fracaso: el os tibial, la coalición talo-calcánea, o sea, equivocar estadio más benévolo por uno más grave, y la enfermedad de Müller-Weiss. Muchas gracias por la atención. Excelente, Manuel. Gracias, Manuel. Como siempre, es un placer oír tus conferencias muy didácticas. Tenemos una cantidad enorme también de preguntas. Me disculpan si eventualmente no podemos hacerlas todas. Voy a tratar de cubrir la mayoría posible y eventualmente creo que más de una pregunta es parecida, Manuel, así que con algunas vamos a lograr coincidir en muchas de las respuestas que la audiencia quiere escuchar de ti. Diana Montoya, un abrazo a Dianita, te pregunta desde Colombia: ¿reseca la barra tarsiana en algún caso o solo está realizando osteotomía para corregir el varo del retropié? Vale, en las coaliciones talo-calcáneas óseas ya nunca resecamos la barra, solo hacemos osteotomía aislada. La coalición calcáneo-navicular es diferente, no tiene nada que ver mecánicamente una con la otra, aunque tengan el mismo nombre, coalición, pero el apellido es diferente. En las calcáneo-naviculares sí hacemos resección e interposición, porque obedecen a patogenia diferente, pero la talo-calcánea ósea hace ya más de 15 años que no hacemos resección de la barra. Perfecto. Hola, César. César de César Neto te pregunta: Manuel, great lecture. Would you please share your experience with the mild skew foot deformity in adults behaving as asymptomatic collapsing foot? Would you please mention your relation when planning surgical treatment for those patients? And he's saying, thanks, César. Vale. Sí, vamos a ver, sí. Es complicado. Yo creo que la mayoría de los casos leves son mejorables con tratamiento conservador. Es una de las cosas que aquí hacemos un enfoque quirúrgico, por la sesión hoy es quirúrgica,
pero la mayor parte de los pies planos valgos son mejorables con tratamiento conservador. Cuando tenemos, vamos a verla, tengo aquí la respuesta a la pregunta de César, un segundo, la voy a poner aquí en pantalla porque preguntaba varias cosas. Un momento. A ver. Está en preguntas y respuestas, Manuel. Hoy sí, estoy en ello, sí, lo tengo aquí. ¿Dónde la puedo conseguir aquí? César está, déjame te digo más o menos la hora. Vale, estoy intentando, pero se me ha borrado. A ver. Aquí es que está, la tengo ya, sí. La tengo ya, sí, sí. Cuando hay una deformidad, cuando se comporta como un pie sintomático, yo creo que es complicado. Cuando hay una deformidad, un school foot, y es leve, yo creo que hay que individualizar también. Si se comporta como un pie plano, algo asintomático, intento restaurar el pie plantígrado. Y bueno, yo creo que eso depende un poco del tipo. Yo creo que hay que individualizar. Es muy difícil dar una norma general cuando es ligero. Pero yo creo que básicamente intento jugar con la osteotomía de calcáneo en distintas formas también, como han planteado antes Marc, para poder hacer esa corrección triplanar en caso de que haga falta. En la mayoría de los casos, la combinación de osteotomía de calcáneo varizante y osteotomía de alargamiento de columna lateral puede ser suficiente para poder hacer la corrección. Y yo creo que lo baso sobre todo, es importante porque esto es un motivo de discusión probablemente con el nuevo consenso de expertos en el que César ha sido el gran organizador y al que debemos mucho porque es un gran brainstorming para todos. Gracias, César, por haberlo comandado. Yo creo que la radiología es fiable a partir de un punto, pero no es fiable en todas las etapas. Mi valoración de tratamiento se basa más en el análisis visual de la marcha y en tocar el pie, como decía antes Marc, con el Coleman. La prueba de Coleman a veces nos da problemas en el pie cabovaro porque nos indica hacer un tipo de cirugía que sabemos que no es correctora del todo. Lo mismo yo haría aquí. Yo creo que el análisis visual de la marcha y el poder agarrar con una mano el retropié, poder hacer la corrección pasiva y ver qué corrección tenemos en medio pie, antepié, es para mí mucho más valioso que poder analizar en una radiografía qué ángulos corregir. La radiografía me parece que solo es viable cuando todos los mecanismos de compensación se han perdido, el paciente es incapaz de poder hacer fuerza en una radiografía en carga. Manuel, nos sugieren desde la organización que por favor apagues y vuelvas a prender tu micrófono. Hay un problema, vale, un poco de sonido, entonces apagarlo y prenderlo nuevamente. Gracias. Te pregunta María Gala Santini desde Argentina. Para el doctor Monteagudo, ¿qué actitud toma frente a un Müller-Weiss incipiente? Bien. ¿Ahora el micrófono mejor? ¿Ahora sí, mucho mejor el audio? Ya, perfecto, gracias. Bueno, gracias. Vale. En los casos incipientes, el tratamiento conservador funciona muy bien. Una plantilla, una ortesis plantar con una cuña valguizante en el retropié, con unos 8 o 10 milímetros de base lateral en el retropié y soporte de arco interno, mejora la inmensa mayoría de casos. En ocasiones también casos avanzados mejoran mucho. Y es sorprendente porque desde que utilizamos la plantilla correctora de Varo, porque antes no teníamos este concepto, operamos muy pocos Müller-Weiss cada año. La plantilla es tremendamente eficaz en estos pacientes. Sería muy interesante, lo que cuenta la doctora Gala Santini, sería muy interesante ver, llevar un poco el caso incipiente, muy incipiente, podría ser el de un niño con un primer metatarsiano corto que tiene un navicular problemático. Saben ustedes que la enfermedad de Keller es una enfermedad transitoria y con buen pronóstico, salvo que el niño tenga un primer metatarsiano corto, en cuyo caso el Keller no se resuelve hacia la normalidad, sino puede resolverse formando un Müller-Weiss. Sería muy importante en esos casos saber si la utilización de plantillas en preadolescentes que tienen pronóstico malo cuando hacen un Keller porque tienen un primer meta corto, la plantilla sería muy interesante ver qué efecto tiene. Estamos trabajando en ello,
pero les invito a que lo prueben si ven algún niño que tiene esas características. Una enfermedad de Keller clásica, pero tiene un primer metatarsiano corto, es un signo de alarma para que las fuerzas puedan ser colapsantes en la zona lateral y la coxa pedis no acabe simétrica. Es quizá lo más incipiente que se me ocurre a empezar en un Müller-Weiss. Manuel, voy a unir dos preguntas de Juan Yáñez en Argentina y de David Borda en Colombia, porque tienen mucha relación y preguntan, ¿has tenido fracaso en lesiones severas del spring ligament? ¿Y qué hacer con la insuficiencia del ligamento deltoideo en el pie plano valgo? Bien, claro, he tenido todas las complicaciones, todas las que puedan imaginarse. He tenido todas. Fíjense, el spring ligament. Yo personalmente solo hago reparación en los casos agudos de spring ligament, en lesiones agudas de spring ligament, o en lesiones agudas sobrecrónicas del spring ligament, en el que claramente hay una causa añadida en el problema de fondo. Sé que esto de nuevo es controvertido, pero en un estadio de pie plano valgo en el que no hay afectación todavía del tobillo, en un estadio todavía precoz o intermedio de pie plano valgo, creo particularmente que las partes blandas son las víctimas y no las causas del problema. Cuando hacemos reparación de parte ósea y el pie queda plantígrado, nosotros no hacemos reparación de partes blandas mediales. Hacemos solo una tenoscopia del tibial posterior por saber si tiene mucha inflamación o alguna rotura parcial y regularizarlo, adelgazarlo para que no duela después, aunque tenga un buen pie plantígrado, pero no hacemos reparación, no hacemos ya hace muchos años transferencia del flexor digitorum, no hacemos reparación del spring y no hacemos reparación habitual del deltoideo cuando no hay afectación del tobillo. La afectación del tobillo es un escenario completamente diferente. Pero lo que hemos encontrado es que, y yo les invito a que lo hagan a ustedes, si no hacen reparación de esas estructuras y en la resonancia preoperatoria aparecen mal, aparecen rotas o con roturas parciales, hagan una resonancia a los 6 meses y verán que están curadas, que han mejorado y ya no tienen edema y ya no tienen problemas. Creo de nuevo que es el ejemplo del estrés de partes blandas. Cuando dejas de estresar esas partes blandas, tiene una gran capacidad de autorreparación y de poder funcionar bien. Perfecto. Te pregunta Martín Ferreira, ¿qué importancia le da al hallux valgus pronado cuando corrige un pie plano? Bueno, es interesante. Es interesante. Yo creo que, de nuevo, hay que individualizar mucho. Si algo nos ha procurado el nuevo grupo de consenso es hacer mucho más brainstorming. Y ese es un problema que tiene difícil solución generalista. Yo creo que hay que individualizar cada caso. Por ejemplo, si hay un pie plano valgo sintomático en el que yo voy a hacer osteotomías y consigo un buen pie plantígrado y además hay un hallux valgus muy severo, en lugar de hacer una osteotomía de Cotton plantarizadora, se puede hacer un lapidus plantarizador y poder hacer la corrección a la vez del lapidus plantarizador y el hallux. Por eso se crea de nuevo un mejor mecanismo anticolapso en la fascia plantar. La otra alternativa, que lo hemos hecho también durante un tiempo, es hacer primero el retropié y ver a los 6 meses qué pasa con el antepié. Algunos pacientes no tienen dolor en el hallux después de una buena corrección del retropié medio pie. Pero si hay un varo fijo del antepié, una supinación o un varo fijo del antepié y tengo que hacer algún gesto plantarizador en columna medial, me planteo si hacerlo en forma de lapidus corrector. Perfecto. Gabo, me vas diciendo, por favor. Santi, yo le quería preguntar a Manuel, porque vi algún caso donde el colapso, Manuel, estaba en la navículo cuneana. Pero vi que no le prestaste atención, sino que trabajaste por delante y por detrás de ese colapso. ¿En algún momento le prestas atención a ese colapso y haces el tratamiento en esa articulación? Es tentador hacerlo porque claramente, siguiendo los principios que ha presentado antes Marc del APEX, principios con los que no está Marc, no lo voy a decir ahora porque si no parece que aprovecho porque no está, pero se lo he dicho a él también, no estoy del todo de acuerdo en que siempre haya que seguir el APEX de la deformidad. ¿Por qué? Si hay una deformidad en la navículo cuneana y no está artrósica, tiene buena movilidad y no está artrósica, cuando restauramos el arco medial por otras vías, es como las piedras de una bóveda, de un arco. Esas piedras van a colocarse en una situación de anticolapso
de nuevo el ejemplo de la capital, de la cúpula de Florencia. Cuanto más alto coloques ese arco, la navículo cuneana, menos colapso va a tener. Ese sagging va a estar impedido por la ganancia de altura del arco y el efecto windlass de la fascia plantar. No hemos tenido casos de momento en el que tengamos la necesidad de tener que hacer un segundo gesto, un segundo rescate, haciendo una artrodesis navículo-cuneana después de una reconstrucción con osteotomías. Pero si hay una artrosis, pocas veces pasa, si hay una artrosis de la navículo-cuneana, obviamente la artrodesis navículo-cuneana puede ser un buen mecanismo corrector de ese colapso. ¿Por qué no hago artrodesis navículo-cuneanas primarias aisladas? Porque son muy desagradecidas, el nivel de ausencia de consolidación es muy alto, es muy complicado hacer una síntesis estable y requiere una descarga prolongada. Claro. Todo lo contrario a lo que consigo cuando hago una triple osteotomía en una corrección de un pie plano valgo tridimensional avanzado. Por ese motivo no recurro a la navículo cuneana, salvo que tenga una artrosis, entonces el escenario es diferente. Ahora, vi que presentaste algunos casos donde no hacías corrección de la supinación del antepié, el cotton. O sea que no está en tu rutina de tratamiento el cotton, ¿o sí? Esa pregunta es muy interesante porque esa pregunta, todos habrán vivido la situación que les voy a describir. Última hora del día o de la tarde o de la noche, cuando ya están acabando todos el quirófano, han hecho una osteotomía varizante de calcáneo, han hecho una osteotomía de alargamiento de columna lateral, colocan al paciente en supino y haces el gesto de ver si el antepié es flexible y llega plantígrado fácilmente el primer metatarsiano. Y en ese momento todo el mundo lo ve fabuloso. Todo el mundo dice, uy, está flexible, qué bien llega. Y tú no estás del todo convencido de que sea tan flexible. Ahí yo he fracasado en esa situación. He tenido casos en los que no he hecho un cotton y debería haber hecho un cotton y he tenido que hacer un cotton 6 meses después, un año después, porque el paciente tenía sintomatología, tenía una tendinopatía crónica del peroneo largo que no era capaz, estaba luchando contra los elementos y no era capaz de pronar el antepié. Mi umbral para hacer un cotton es muy bajo, muy bajo. Si no tengo clarísimamente un antepié muy flexible en el quirófano, si al elevar simulando carga el quinto metatarsiano, el primero no me va pasivamente al suelo, a la línea imaginaria del suelo, hago un cotton. Tardo 20 minutos más en hacer un cotton. Sé que no va a ser muy amable, esa es la última hora del día, pero prefiero no tener que llevar al paciente 6 meses después al quirófano. Casi siempre asocio las 3 osteotomías, pero es verdad que hay casos de gran flexibilidad de antepié en la que no hace falta hacer la tercera. Gracias, Manuel. Manuel, bueno, seguimos, ¿verdad? Sí. Dale. Manuel, muy agradecido. Muchas gracias a todos. Un placer. Mil gracias, Manuel. Gracias. Continuamos entonces, Gabo. Con nuestro gran amigo Cayo, el hombre con más experiencia en el tratamiento de la inestabilidad de la segunda metatarsofalangica. Cayo, enséñanos por qué puede fallar esta cirugía, por favor. Hola a todos. ¿Ven mi pantalla? Sí, Cayo, está perfecto. Ok. Yo voy a intentar hablar en español con mi portuñol aquí. Y me gustaría de agradecer a mis queridos amigos Gabriel y Santiago por el honor de participar en este evento Flamesip. Echaremos un vistazo a las fallas del tratamiento de la inestabilidad de las articulaciones metatarsofalancicas. Aquí están mis conflictos. No tiene nada a ver con esto que vamos a hablar. Nuestra búsqueda del éxito y buenos resultados en el tratamiento de la inestabilidad metatarsofalángica es una tarea difícil y muy similar a la vida de los templarios que buscaban el Santo Grial. Juntos realizaremos los diferentes pasos que nos llevarán por el camino correcto, evitando las fallas en el tratamiento. El primer paso, El primer paso es con el conocimiento detallado de la anatomía de la región. Las articulaciones metatarsofalángica menores se estabilizan mediante una combinación compleja de ligamentos y tendones y fascia, pero la placa plantar parece ser la estructura anatómica más importante en la estabilización de los dedos en el plano sagital.
Desde los tubérculos metatarsianos medial y lateral hasta las prominencias plantares de la falange proximal corren los ligamentos colaterales principales. Estos ligamentos tienen poca o ninguna inserción en la placa plantar, pero son muy importantes para la estabilidad de la articulación. Los ligamentos colaterales accesorios se insertan directamente en los bordes medial y lateral de la placa plantar. Desde ambos los lados, la placa plantar recibe conexiones de los ligamentos intermetatarsianos transversales profundos y en la parte inferior sirve de techo para el túnel fibroso de los tendones flexores. El músculo interóseo plantar corre medialmente justo al lado de la placa plantar, mientras el músculo interóseo dorsal corre lateralmente. El músculo lúmbrico corre plantar y medialmente a la placa plantar justo debajo del ligamento intermetatarsiano transversal profundo. Los haces neurovasculares medial y lateral corren profundamente debajo de la placa plantar. La tarea de soportar el peso corporal trae compresión, deformación y lesión a las placas plantares. El segundo paso en el diagnóstico es el diagnóstico preciso. Una de las señales clínicas más tempranas y significativas de la lesión de la placa plantar es el ensanchamiento progresivo del espacio interdigital. Poco tiempo después, los dedos afectados pierden contacto con el suelo y se elevan, mientras aparecen deformidades angulares y rotacionales. La prueba del cajón metatarsofalángico de Hamilton y Thompson es la prueba clínica más importante y predictiva para el diagnóstico de inestabilidad articular. La prueba de la extracción de papel, descrita por Boucher y Haidt, es importante para evaluar la capacidad de los dedos para agarrar antes y después de la reparación de la placa plantar. Con las señales físicas positivas en mano, podemos clasificar clínicamente los desgarros de la placa plantar y correlacionarlos con los hallazgos anatómicos. Las radiografías simples pueden contribuir al diagnóstico al mostrar un metatarsiano largo o diferentes grados de incongruencia de las articulaciones, pero la resonancia magnética es la herramienta más poderosa para identificar, tipificar y medir las lesiones de la placa plantar. El tercer paso en busca del santo grial es la adherencia a la técnica quirúrgica. Cada detalle es importante para restaurar la anatomía y fisiología de la región tan compleja. La reparación de la placa plantar comienza con una evaluación exhaustiva y liberación de todas las estructuras involucradas en la generación de las deformidades. A menudo los ligamentos colaterales medial y lateral están tensos y deben seccionarse. En la secuencia, se realiza una osteotomía de Weil distal, retrayendo la cabeza del metatársico en sentido proximal, creando espacio para ver y alcanzar la placa plantar. Para evitar complicaciones, conviene recordar algunos detalles de la osteotomía de Weil. Trinca y sus colegas descubrieron que el plano ideal para la osteotomía de Weil, que es paralelo al suelo, es casi imposible de lograr. Por razones anatómicas y técnicas, se encontró que el ángulo más pequeño posible para realizar una osteotomía de Weil era de 10 grados con respecto al suelo. Con esta angulación, la cabeza del metatarsiano se deprimirá mientras se desplaza algo como 3 milímetros de depresión por cada 5 milímetros de acortamiento. Este hallazgo puede explicar la metatarsalgia de transferencia después de una osteotomía de Weil. Otro efecto importante e indeseable del excesivo acortamiento y depresión de la cabeza metatársica es la debilidad de la musculatura intrínseca y la traslación plantar del eje de rotación de la articulación. Estos cambios participan en la génesis de la deformidad del dedo flotante y de las contracturas en dorsiflexión. Para garantizar la calidad de la reparación, es primordial pasar las suturas a través de una parte sana de la placa plantar, que corresponde a 2 o 3 milímetros proximal al borde libre de la placa. Al final de la reparación, los nudos deben apretarse con el dedo en 20 grados de flexión plantar para permitir una mejor tensión en la placa plantar.
Probar la estabilidad de un lado a otro nos dará indicaciones sobre la cantidad de tensión y las estructuras que debemos reparar para lograr el equilibrio y posicionamiento ideal de esta articulación. Antes de cerrar la herida, es recomendable soltar el torniquete y tomar unos minutos para realizar una cuidadosa hemostasia. Nuestro siguiente paso será el correcto posicionamiento y protección de los dedos operados. Los adhesivos de bandajes suelen ser suficientes para mantener los dedos operados en 20 grados de flexión plantar durante 6 semanas mientras cicatriza la inserción de la placa plantar en la falange proximal. Durante este periodo se permite caminar con sandalias de Baruch. En el último paso, el éxito, tan importante como los demás, es llevar a cabo un intenso programa de rehabilitación que comienza al final de la segunda semana postoperatoria y que favorece la movilización articular, la flexibilidad y la fuerza de los tendones y músculos flexores. Es fundamental evitar la hiperextensión de la articulación metatarsofalágica durante 90 días para asegurar una curación sólida y estable a la reinserción de la placa plantar. Se deben evitar los zapatos de tacón y las actividades deportivas que puedan causar impacto al antepié durante al menos 6 meses. De esta forma, podemos resumir nuestra búsqueda diaria al Santo Grial en estas 5 recomendaciones para llevar a casa. Disculpe a todos por compartir una triste noticia. El 17 de abril falleció nuestro querido colega y amigo, Dr. Antonio Augusto Couto de Magallanes, a la edad de 72 años. El Dr. Magallanes había sido luchando con un mieloma múltiple durante 11 años y desafortunadamente fue contaminado por la COVID-19 que le causó su muerte. Extrañaremos mucho su alegría, su camaradería y su valiosa amistad. Dios permita descansar en paz. Gracias por su amable atención. Gracias, Caio. Muy buena presentación, como siempre. Gracias, Caio. Vamos entonces a continuar con algunas preguntas del panel para Caio. Si tienen algunas, ustedes por favor háganmelas llegar por el icono de preguntas y respuestas. Te pregunta Marian G. Martínez, ¿qué abordaje prefiere usar para la reparación de la placa plantar, dorsal o plantar? ¿Cuál sería un abordaje inicial no quirúrgico de la placa plantar? Y te saluda desde Brasil, Marian G. Muchas gracias por la pregunta interesante. Yo he intentado en el principio del trabajo a cesar por la vía plantar, pero me pareció que las lesiones que causaba yo con la disección y con todas las estructuras importantes que acabamos de mencionar ahí en la región plantar, era más arriesgado y mucho más difícil lograr conseguir alcanzar la placa por la región plantar. Es claro que no es simple hacerlo por la región dorsal, mas esto es la preferencia actual. Yo llego por la vista dorsal. Y claro, siempre empezamos algún tratamiento conservador antes de indicarle una cirugía. Esto es caracterizado por la asunción de zapatos con suela rígida y especialmente convexa para evitar la hiperextensión de la metatarsofalágica durante la troca de paso. Y muchas veces cuando es un hombre o una persona que no tiene hábito de usar calzados más mayores, ahí sin una plantilla de carbono muy rígida que impide la dorsiflexión de los dedos. Y esto se puede conducir por 4 o 6 meses, la sintomatología se disminuye mucho y en la resonancia magnética podemos acompañar a la presencia de una cicatrización, como mencionó Monteagudo, que se puede lograr con los tejidos blandos que están sometidos a una gran tensión. Pero
infelizmente no es una adherencia muy grande, no vemos una adherencia muy grande de ese tipo de tratamiento, especialmente porque tiene voluntad de usar tacones, de cosas semejantes, y ahí no va a ver por qué no adheren a todo lo que están siendo recomendados. ¿Okay? Hay una pregunta, Cayo, que es, digamos, una discusión relativamente frecuente en todos los ambientes de las discusiones de pie y tobillo, y es en qué casos no realizar la reconstrucción de la placa plantar y tratar la metatarsalgia solo con osteotomía del metatarsiano. Y quisiera, después de tu respuesta, Cayo, que Manuel también interviniera un poco en esto, mirando un poco los dos aspectos del tratamiento. Ok, existen muchas buenas cabezas en todo el mundo pensando en esta cuestión. Muchas personas que respeto mucho no hacen nada, no tocan la placa plantar y se basan en el principio de que si tú corriges la dinámica o la sistemática de la lesión, le puede dejar los ligamentos y las partes blandas que se van a cicatrizar. Ok, pero muchas veces eso no acontece. Eso se pasa especialmente con los adictos a la minimum invasive surgery, más tenemos que mirar que como en el hombro, como en la rodilla, en el tobillo, muchas veces el grado de lesión de las partes blandas superó una capacidad de cicatrización. Y muchas veces no logramos alcanzar el equilibrio osteoarticular puramente con una corrección ósea. Entonces, muchas veces para mí me parece que estamos trabajando en un espectro de tratamiento que se puede empezar y utilizar diferentes formas y algunas veces también es necesario para reparar la placa plantar como todo. No es para todo el mundo, no es para todos, más para algunos sin duda. Manuel. Sí, yo creo que hay que diferenciar dos casos diferentes. El caso degenerativo. Manuel, te voy a pedir otra vez, discúlpame, Sí, apaga otra vez tu micrófono y lo vuelves a prender. Ya. Perfecto. Perdón. Dos situaciones diferentes, el caso degenerativo y el caso agudo o subagudo. Claramente eso marca una diferencia grande en la reparación o reparación. En el caso degenerativo, que son la mayoría que hacemos, la consecuencia más evidente de no reparar la placa plantar es tener un dedo flotante o un dedo que tenga poca fuerza, como ha enseñado Cayo a la hora de agarrar un papel o hacer la prueba de agarrar el papel. Eso no siempre es sintomático y no siempre el paciente lo percibe como un mal resultado, siempre que no haya un roce en el dorso del zapato. Para eso, si pudiéramos cubrir esos casos, que en mi caso yo reconozco y confieso que tengo un 10 a un 15% de dedos flotantes, o incluso un 20% de dedos flotantes, después de osteotomías triples de Weil, me gustaría poder, en esos casos selectivamente, mejorar esa flotabilidad haciendo algún tipo de reparación en la placa plantar. Pero mi temor también es que en ocasiones las partes blandas de cada paciente son muy diferentes. Todos saben la variabilidad tan grande que hay de pacientes en cirugías de antepié. Pacientes que hacen grandes cirugías y todo va a su sitio y todo queda en su sitio y parece que los tejidos están como nuevos, y pacientes en los que haces la misma cirugía la misma mañana y hacen dedos flotantes, alguna ráfaga, alguna cosa. Entonces, mi principal preocupación con la reparación de placa plantar en los casos degenerativos es la posibilidad de crear un dedo muy rígido, de crear una fibrosis excesiva y un dedo rígido, algo que no siempre somos capaces de controlar como cirujanos. Entre las dos posibilidades, yo me quedo con un dedo flotante antes que con un dedo rígido, y por eso no hago regularmente reparación de placa plantar en mis antepiés, pero más por ese temor que por la posibilidad de mejorar la fuerza y mejorar la flotabilidad. Sería muy interesante, personas como Cayo, que tiene una gran experiencia, que ya tenía una gran experiencia previa en hacer solo osteotomías de antepié, antes de que repararan la placa plantar, sería muy bonito que ellos que ya tienen la experiencia, el expertise necesario en hacer buenas reparaciones de placa plantar, sería muy bueno que hicieran una comparativa, un estudio prospectivo
de reparar frente a no reparar placa plantar y ver qué resultados tienen. Porque ahí probablemente podríamos explorar los límites de la flotabilidad y los límites de la rigidez y saber si hay un grupo de pacientes que se beneficiaran especialmente de esa reparación. Porque probablemente no sea todo blanco o todo negro en estos casos, ¿no? Y yo tanto a Cayo como pues, por ejemplo, a Lowell Bail, que también tiene mucha experiencia previa en hacer solo osteotomía sin reparación de la placa plantar y que tanto él como su hijo recientemente reparan la mayoría de las placas plantares, sería muy interesante hacer ese comparativo y yo creo que nos pondrían en la situación de poder afinar, poder determinar ese subgrupo de pacientes que no van bien sin reparar la placa plantar y saber si son beneficiarios o no de esa reparación. Sí, mil gracias. Sí, es una discusión que vemos todos los días y muchas veces la discusión la tenemos en nuestras propias cabezas y cuándo defino sí o no. Para mi gusto, la reparación de la placa plantar es una solución de la metatarsalgia, pero sí que veo muchos artículos y muchos resultados muy buenos, eventualmente con algo de secuelas y dedos flotantes solamente con osteotomías, pero que el paciente eventualmente también está mejor. Yo creo que todavía hay mucha tela por cortar en este aspecto. Te preguntan desde México, Cayo, mi amigo el doctor Hugo Torrano. En caso de persistencia de dedos flotantes después de la reparación de la placa plantar, ¿ha visto mejoría al rehabilitar al paciente fortaleciendo la musculatura intrínseca? ¿Cómo es su abordaje en esos casos? ¿Ha usado en algún caso soportes con botón retrocapital? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante y como dice Monteagudo, todos nosotros nos gustaríamos de no tener los dedos flotantes. Y cuando es una situación grave que tenemos un toque en la calzada, le aparece ahí una calosidad o algo así, una zona de compresión, ahí nosotros empezamos a pensar en un alargamiento de los tejidos blandos dorsales. Muchas veces no, déjame decir algo. Tenemos 11% de complicaciones en los tratamientos de las placas plantares relativos a esto que estamos hablando ahora. Y las complicaciones son mucho más expresivas en el territorio dorsal, como dice Monteagudo, do que en la parte plantar, porque nos vemos ahí una solución muy buena para la metatarsalgia y también para la estabilidad de los dedos. Más nos resta trabajar un poco con el tejido blando dorsal. Entonces hacemos fisioterapia para fortalecimiento de la musculatura intrínseca y liberación de los tejidos blandos dorsales, especialmente los tendones extensores. Y cuando tenemos una respuesta muy tibia, ahí sí hacemos una reintervención como si fuera una plástica, con alargamiento de los tejidos blandos cutáneos, con incisiones en W, y hacemos liberaciones de los tejidos mueles, alargamiento de los tendones y muchas veces también una capsuloplastía para liberación dorsal. En esas ocasiones sacamos los tornillos para fixación de la wire osteotomy y muchas veces son motivo de una irritación dorsal y ahí hacen una fibrosis. Entonces procuramos de alguna manera restaurar una liberación de los tejidos blandos dorsales. Más no es muy frecuente, algo como 2%. Bueno, con eso respondiste muchas de las preguntas que tengo también acá, pero me gustaría que añadieras algo, Cayo, sobre los tejidos blandos respecto a la posibilidad cuando indicas la transferencia miotendinosa de flexor a extensor. Sí, nosotros estábamos buscando
una solución para los casos de grado 4 de lesión, en aquellos casos más graves en que la articulación metatarsofalangica ya está luxada o subluxada gravemente y tenemos un crossover muy importante. Y cuando estamos adentro del sitio quirúrgico, no logramos encontrar tejido de placa plantar para sustituir y para reparar. Entonces, ahí muchas veces hacemos la transferencia. Esa es la única circunstancia en que hacemos la transferencia del tendón flexor para el capuz extensor, la Gilderson-Taylor-Parrish Technique. Y ahora estamos intentando hacer la sustitución de este tejido por algo sintético, una aumentación de la parte plantar de las estructuras con una fiber tape. Ese es un trabajo que está se desenvolviendo y mucho breve podremos comentar algo a este respecto. Sí, y ahí maravilla. sí tenemos un disclosure. Voy a hacerte la última pregunta, Cayo. Alicio te pregunta cuál es el grado de lesión clínicamente, hasta qué nivel de inestabilidad sagital de la metatarsofalángica considerarías un tratamiento conservador y desde qué punto indicas el manejo quirúrgico. Entonces, muchas veces, como dice Monteagudo, tenemos que mirar algo como la degeneración articular y la tecidual o una cosa más aguda. Entonces, podemos trabajar mucho tiempo con los casos agudos, porque es una situación muy diferente. Entonces, los agudos cuando tienen una luxación completa, tenemos que operar. Ok, y cuando tenemos una lesión menor, un deslocamiento menor que 50%, podemos dejarle cicatrizar, vamos a decir así, buscar una cicatrización conservadora. En los casos degenerativos, cuando tenemos un envolvimiento muy grande con alteraciones vecinales de los tejidos blandos, ahí sí tenemos que pensar un poco más en términos quirúrgicos, porque me parece que cuando tenemos mucha alteración tecidual, no vamos a lograr una cicatrización. Entonces, en los casos crónicos, muchas veces la tendencia es operar un poco más rápidamente. Más podemos tentar hacerlo como 4 a 6 meses de tratamiento conservador y no es muy importante logrado sí la sintomatología del paciente, porque muchas veces tienen casos muy blandos de instabilidad pequeña que los pacientes no consiguen tocar. Y otro que tiene una inestabilidad muy grosera y que no pasa nada. Entonces, mucho más una cosa de sintomatología que va a determinar cuánto tiempo usted va a quedarse en cada tipo de tratamiento. A mí me parece que tratar un dedo instable conservadoramente no es una cosa muy buena, porque van a acontecer cosas secundarias, la crossover, artrosis y cosas que tal. Entonces, tenemos que estar programados para hacerlo, más con un poco más de libertad. Eso es. Gracias, Cayo. Excelente. Muy bueno. Manuel, muchas gracias también. Vamos a proceder con el programa. Como ustedes saben, hoy tenemos la entrega cambio de autoridades y los que estamos entregando, pues tenemos que dar una especie de memoria y cuenta de lo que hemos hecho y si hemos justificado nuestro trabajo. Y vamos a entonces seguir con el programa. Bien, ¿se ve? ¿Se ve correctamente? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Sí, se ve. Sí, está perfecto, gracias. Bueno, entonces, como sabían, el programa consta ahora de la entrega de memoria y cuenta de Flamesip Venezuela y a continuación el cambio de autoridades de Flamesip. Y el orden que vamos a llevar más o menos es hablar de dónde estamos hoy en día con Flamesip, qué actividad académica se desarrolló. Vamos a hablar un poco de la revista, eventos académicos, del estado financiero para terminar con el cambio de autoridades.
Cuando recibimos la presidencia de Flamesip en el año 2018, de mano de Neto en Porto do Galinhas, presentamos nuestros objetivos para el periodo 2018-2021 y básicamente lo que queríamos era hacer un Flamesip un poco más dinámico y cercano a los miembros, obviamente expandir Flamesip, su internacionalización y sobre todo queríamos ver si podíamos desarrollar un mecanismo para explotar un poco más la investigación en Latinoamérica. Entonces, actualidad del Flamesip, es importante que sepan que hoy en día contamos con 972 miembros. Tenemos nuevos países que se han unido, como Panamá y República Dominicana, lo hicieron en Aruba en el año 2019. Y además hemos estado trabajando o expandiéndonos en otros países donde éramos pequeños en número, y por ejemplo Perú y Costa Rica. Y lo otro importante que hemos logrado, El Salvador llegó incluso a ejercer la presidencia del Flamesip, pero por diversos motivos salió, y hemos estado trabajando arduamente con El Salvador y Guatemala para su reingreso al Flamesip. Obviamente, esto es un trabajo que no es de ahora, esto es un trabajo que tenemos que agradecer a todos los presidentes. Si algo tiene Flamesip, y siempre lo he destacado, es que todos sus presidentes son personas destacadas desde el punto de vista académico. Son líderes académicos ante todo, no líderes políticos. Y yo creo que esto es lo que realza aún más nuestra federación. Desde el doctor Salomao como fundador, y siempre también resalto la función del doctor Fernández. Sergio Fernández rescató Flamesip en una época en que cayó en un down, y esto sobre todo para la gente más joven que no está familiarizado. Y gracias al gran trabajo del doctor Fernández logramos rescatar Flamesip, y es lo que tenemos hoy en día. Con respecto a la actividad académica, esto está íntimamente relacionado con el objetivo de hacerlo más dinámico y cercano a los miembros, y para eso instauramos desde el principio la discusión de casos en Instagram y los webinars que hacíamos mensualmente, que ustedes muchos siguieron. Aquí agradezco particularmente a la doctora Lafé y al doctor Rondón, porque esta no era la época aún del Zoom, que hoy en día es muy fácil y muy cómodo para todos desde nuestra casa, como estamos haciendo hoy, hacer un webinar. En esta época, pues, lo hacíamos a través de una plataforma especial de la universidad, y la doctora Lafé nos ayudó arduamente en esta labor, que funcionó muy bien. En un principio, muy pocos llegaban a seguir estas actividades. También entendíamos que el horario no era el más conveniente, obviamente teníamos que hacerlo en horario de funcionabilidad de la universidad, entonces no podía ser tan cómodo como en la noche, sino horarios del mediodía, tratando de que lo hiciéramos en el horario en que la gente trataba de descansar en su jornada laboral. Hicimos muchísimas actividades, como ustedes saben, mensualmente, diversos ponentes como el doctor Myerson, y mucha gente que se nos unió y nos aportó durante nuestros webinars, y esto obviamente nos ayudó a expandir el Flamesip no solamente en Latinoamérica, llegando a otros países, sino también a otras federaciones. Inclusive llegamos a hacer webinars en sociedad, como la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y con otras sociedades, y culminamos con el webinar que vimos hoy de excelente calidad. Por supuesto que logramos con todo esto un poco la internacionalización del Flamesip. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien es cierto que tradicionalmente muchos speakers latinoamericanos han sido invitados a formar parte de cursos de otras federaciones, hoy en día Flamesip ha recibido invitación como institución a hacer webinars en conjunto, como este de EFAS, que Manuel Monteagudo amablemente coordinó, o como este con IFAS, o con SLART, o con CICOT, de manera que el nombre Flamesip, nosotros pensamos que ha crecido, y hoy en día nos damos a conocer mucho más en el mundo, y esto ha hecho que seamos atractivos para participar en webinars alrededor del mundo. Un punto muy importante es la revista. Como todos saben, teníamos la revista de la federación, que era la de Tobillo y Pie, y se hizo una fusión con la revista, entre la revista ATP, la Sociedad Brasilera, y Tobillo y Pie, y se logró un excelente medio que tenemos hoy en día, como es el Journal of Foot and Ankle. Hay que destacar la labor de Cayo en esto, quien llevó la revista, la revista de Tobillo y Pie durante mucho tiempo,
y fue uno de los propulsores de la idea de esta fusión. Claramente, esto fue un trabajo de muchísima gente, pero siempre queremos destacar la función de Cayo en esto. Y obviamente Alexander Leme Godoy, que ahora es el editor, y realmente tenemos una revista muy potente y que tenemos que tratar de desarrollar mucho más, y para esto tenemos que colaborar todos. Este es el último número y este es el código a través del cual pueden unirse y leerlo. Realmente está espectacular este último número. Y nosotros tuvimos el honor de ser invitados a escribir el editorial de este número, donde básicamente hablamos de lo que hemos logrado en Flamesip y cuál es el futuro de Flamesip. Cuando les comenté que uno de nuestros objetivos era la investigación, debo decir que si bien dimos algunos pasos, logramos asociar, sabiendo lo que hacía algún compañero en Argentina con el que hacía uno en Colombia, y tratar de unirnos un poco más para potenciar la investigación, nos faltó. Si de algo nos lamentamos, Flamesip Venezuela, es que a lo mejor no logramos el objetivo que nos planteamos en un principio. Y yo pienso que esto para Santi es un motivo, a lo mejor algo que tenemos que trabajar como Flamesip a futuro, buscar un mecanismo para poder explotar mucho más la investigación en Latinoamérica, probablemente, no lo sé, una oficina de investigación donde podamos unir nuestros trabajos y hacernos un poco más potentes desde el punto de vista investigación en Latinoamérica. Con respecto a eventos académicos durante nuestra administración, cuando hicimos nuestra presentación o nuestra candidatura a la presidencia en Mar del Plata, en Argentina 2015, como saben ustedes, cada presidencia debe realizar su congreso. Ofrecimos en esa oportunidad que lo haríamos en la isla de Margarita, donde hemos hecho muchísimos eventos y muchos de ustedes han participado. Pero si para el año 2019 continuaba la pesadilla política que estamos viviendo en Venezuela, haríamos nuestro congreso en la isla de Aruba. Ahora, después sucedió lo que está pasando cada vez que una federación organiza IFAS, lo que se acostumbra es que el congreso de esa federación se una al IFAS. AOFAS lo hizo, EFAS lo hizo, AOFAS lo hizo con su congreso en Chicago, EFAS lo hizo con su congreso en Lisboa, donde unió su congreso anual con IFAS, y por supuesto la Federación Latinoamericana hizo lo mismo. Y junto al doctor Ortiz como presidente de IFAS decidimos unir el Congreso Flamesip y el Congreso de IFAS, que en principio era en el año 2021 y ahora ha sido trasladado al año 2022 en Viña del Mar. Entonces quedó, digamos, dilucidado dónde y cómo se iba a realizar el Congreso, pero seguía el gusano del curso en la isla de Aruba, porque a muchos les entusiasmó en ese momento esa idea y querían conocer la isla de Aruba. Entonces, lo que hicimos fue organizar la reunión científica Flamesip, ya no el congreso, que realizamos en Aruba de 2019, el 25 y 26 de octubre. Lo hicimos en el Hotel Marriott Stellaris. Fue un evento, yo diría que muy bueno. Muchos de ustedes asistieron y podrán dar fe de ello. Ahora, cuando decidimos trasladar o realizar nuestro curso en Aruba, hubo cosas que surgieron que en un principio no habíamos pensado, y además es experiencia para futuras generaciones al frente de Flamesip, como fue el financiamiento, cómo financiábamos este curso en Aruba. Y obviamente hay muchas opciones en Aruba, pero queríamos hacer el mejor curso posible en el mejor hotel posible. Entonces, Flamesip no tenía dinero, no recibimos ningún dinero. La Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología solo nos podía ayudar si hacíamos el curso en Venezuela, no fuera del país. Aruba era una isla muy costosa y lo más interesante fue las casas comerciales, porque Aruba no existe en el mapa comercial desde el punto de vista de la salud. Entonces, muy difícilmente las casas comerciales querían apoyar un curso en Aruba y realmente fue muy poco el respaldo con el que contamos. Por lo tanto, que tuvimos que, bueno, básicamente financiar Flamesip Venezuela de nuestro pecunio para poder realizar el curso. Y este es un video donde pueden más o menos apreciar la asistencia, los salones, lo que hicimos. Fue realmente un curso de un altísimo nivel académico.
una casa comercial, de las pocas que pudimos tener, 2 y 3. Fue todo el apoyo comercial que tuvimos, pero bueno, siempre pudimos ofrecer buen refrigerio durante el Congreso y pienso que la calidad del evento fue genial. Además era un formato, si se recuerdan, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, para que nadie se fuera a la playa temprano, sino después de las 2 a compartir en familia, ofrecimos el lunch todos los días de manera de que pudiéramos estar todos involucrados en las presentaciones sin necesidad de que se nos vaciara el auditorio en las tardes. Y ya así, después de la jornada académica, pues pudiéramos todos compartir en la playa, en la espectacular playa de Aruba. Y además tuvimos tiempo para organizar algunas reuniones, como estas en la playa, un buen brindis, comida, y ahí ven al futuro presidente de la federación degustando y recibiendo consejos de un antiguo presidente. Un cochinito muy lindo. Hicimos estas actividades al borde de la playa, si aprecian, la playa ahí al lado. Y lo más importante, sobre todo para los amigos colombianos, bar abierto toda la noche y acabaron con eso. Bueno, tuvimos la asistencia masiva de los chilenos, por ejemplo, lo cual agradecimos mucho porque estaban viviendo un momento de convulsión social importante y por esa razón muchos no pudieron asistir. Tuvimos una asistencia importante de los amigos de Argentina, de Brasil, de Venezuela, en fin, yo creo que fue un curso bastante agradable y todos pasamos muy buen tiempo. Por supuesto, también teníamos una deuda con Venezuela y organizamos la reunión clínica Flamesip el 7 y 8 de febrero 2020, el cual también fue un curso excelente, de una altísima calidad. Y aprovecho ahora para agradecer al grupo que trabajó con nosotros. El doctor Fernando Bonmatí fue nuestro tesorero, el doctor Rondón, nuestro secretario, que hizo una excelente labor, y lo quiero destacar a Francisco públicamente. Teniendo un secretario como Francisco, es muy fácil ser presidente del Flamesip, la verdad que sí. Gracias, doctor. Gracias. Un honor y un gusto. No, por último, el estado financiero. Es importante que sepamos dónde estamos. Y a pesar de que esto es un acto público, pues solamente voy a dar más o menos grandes números. Esto es lo que recibe Flamesip anual de pago de las mensualidades, de las anualidades de cada país de acuerdo al número de miembros que tienen. Por cada año correspondían $9.500, lo que hace un total de $28.500. Debo aclarar que por razones de la pandemia y no nos hemos podido encontrar, varios de los países están en deuda para entregar el dinero en cash a Santiago cuando lo vean, pero están comprometidos y saben que esa deuda está pendiente y que la pagarán en el momento. Entonces, esto es lo que tiene Flamesip en sus recolectados durante estos 3 años. Pagamos $3.000 anuales a IFAS y fue lo que pagamos por 2019 y 2020, por lo tanto hemos gastado en estos $6.000. Y tenemos gastos varios del planner del Congreso, del curso en Aruba, de webinars y otros gastos menores por este monto. Debo decir que obviamente con 2 o 3 casas comerciales y con el pago de algunas inscripciones, porque no fueron todas en Aruba, no se costeó el curso, pero como esto fue una responsabilidad de Flamesip Venezuela, Flamesip Venezuela asume, digamos, esa deuda, y el patrimonio actual que vamos a entregar a Santiago Guerrero, a Flamesip Colombia, es de $18.700 aproximadamente, Santi, y esto es lo que está comprometido y lo que va a recibir Flamesip Colombia. Antes no recibimos nada, pero te estamos entregando esto, ¿de acuerdo? Por último, bueno, el último punto era el cambio de autoridades, y vuelvo a hacer hincapié en esto: no está en nuestros estatutos hacer la entrega de la presidencia en forma virtual. Por eso hicimos un comunicado que todos ustedes recibieron el 4 de abril, donde basándonos en el artículo 19 de los estatutos de Flamesip,
establecimos un comité consultivo en el cual discutimos si era prudente hacer el cambio de la presidencia desde el punto de vista virtual, y esto fue aprobado de esa manera, y lo que se decidió fue el cambio de presidencia, pero que el vicepresidente sería elegido en la próxima asamblea presencial que debe realizarse probablemente en Viña del Mar, en el Congreso de Flamesip, y manteniendo los mismos representantes en el board de IFAS. Entonces, con esto paso a presentarles a mi buen amigo, el doctor Santiago Guerrero, próximo presidente médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde además hizo su ortopedia y traumatología junto a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en el Hospital San José. Y su experiencia o su preparación en cirugía de pie y tobillo lo hizo en el 2000 en el Jackson Memorial y en el 2007 con el Dr. Myerson. Santi, bienvenido como nuevo presidente y mucha suerte en tu gestión. Gracias, amigo. Muchas gracias. Es un honor para mí. No quiero despedirme sin darle las gracias, por supuesto, a todos ustedes por el apoyo estos años. Sin su apoyo, esto no hubiera sido posible. Fue un honor y un placer.